Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, el podcast de los superfoods, de todos los alimentos que están cautivando el mundo. El día de hoy, como sabrán, o como podrán ver aquí, estamos en una base cafetera. Estoy con mi hermano Fano, amigo desde la universidad, y creo que el café nos ha vuelto pues mucho más cercanos con el tiempo. Y dijimos hace mucho tiempo, oye, debemos grabar, creo, algo relacionado al café. No desde el punto de vista de expertos, porque claro, no somos los más conocedores, pero nos apasiona tanto este tema que creo que hay muchas experiencias que compartir, muchos aprendizajes, muchas ideas también. Y como parte de todo este proceso de empezar a promover el café, creo que es importante poder hablar de esto, poder hacerles llegar a sus oídos ideas o un poco nuestro proceso que hemos tenido a lo largo del tiempo. Así que nada, te doy la bienvenida, Fano. Espero que... Dale, muchas gracias, Ivo, por la invitación. De hecho, me llama mucho la atención poder hablar un poco de café, a pesar que te había dicho inicialmente, no es como que soy muy experto ni el nada. más experto. Pero sí he tratado de investigar lo más que he podido, sobre todo mucha práctica con los métodos, con el café mismo, ¿no? O sea, y con el contacto que se lleva a cafeterías, a baristas, a productores, ¿no? Sí, o sea, no ha sido hace mucho tiempo que en verdad el café nos ha, de alguna forma, hecho más estrechos, más cercanos. Yo recuerdo que el año pasado, cuando comenzó quizás este boom, recién también a la par ha comenzado este boom del café, ¿no? A resonar mucho más. Creo que después de la pandemia todo el mundo quiso volver a experimentar las cosas que los hacían felices, y algo de hacerlos feliz, de hacer feliz a las personas es ir a las cafeterías, ¿no? Entonces, no sé, yo quisiera de pronto comenzar por preguntarte o quizás ponerlo acá en este espacio, es ¿cómo llegas a hacerte medio acérrimo del café? ¿Cómo llegas a descubrir esto? Porque hemos probado café, pucha, desde el colegio tal vez, Claro. o desde inicio de la universidad, pero quizás no ese café que hoy podríamos decir, oye, este es un buen café, ¿no? Sí, o sea, la historia es un poco larga, así que córtame lo que tú quieras. No, nada, aquí estamos para irnos. Dicho sea de paso, este es el primer episodio después de mucho tiempo que en el podcast estamos haciendo algo tipo conversación, tipo entrevista. Man, sí, qué paja, sí, qué sí. divertido. Me distancié por un buen momento de todo lo que era hacer entrevistas. Sí, recuerdo que lo conversábamos y Sí. me comentabas todo el tema de la logística y demás, que me parece... Es agotador, pero sí, creo que vale la pena, ¿no? Porque hay más aprendizajes que uno puede obtener de otras personas que a veces de solamente investigar y hacer monólogos. Sí, claro, hay un poco de cada cosa, ¿no? Porque la verdad es que yo personalmente siento de que me perdería un poco en un monólogo personal. Y ahí te admiro, porque digo, o sea, no lo haría, no porque esté mal, que esté bien, sino es que no lo haría. O sea, como que siento que no podría. Estaría 5 minutos y dije, ya, esto es lo que puedo decir, no puedo decir más. No, satura, hermano. Y además también que creo que hacerlo ya un buen tiempo, también dices, no, ya necesito cambiar un poco, ¿no? Claro. El formato. No, sí, bueno, como te comentaba, el proceso ha sido un poco largo, o sea, mi familia no es que haya consumido mucho café siempre, siempre el café pasado era como que, café pasado, entiéndase, café pasado simplemente, o sea, de cafetal, o sea, lo que caía. Cualquier marca, digamos. Cualquier marca, pero el café pasado siempre era como una especie de escala superior a lo que podría haber sido Kirma u otras cosas, ¿no? A pesar de que se consumía bastante Kirma en la casa, y Altomayo, qué sé yo. Yo tengo una experiencia buena y una experiencia mala de cómo me introdujo al café. O sea, una no iría mala, sino una que no supe aprovechar, que hace bastante tiempo, un amigo que creo que tú también lo conoces, Waldi, estuve hace varios años. Saludos para Waldi. Sí, un saludo para Waldi. Estuve hace varios años en su cafetería y él... ¿Verdad, no? ¿Tiene una cafetería o tiene una cafetería? Sí, yo estaba abriendo una asesoría para ellos y me comienza así, casi de la misma forma en la que estamos ahora, con sus métodos, él explicándome sobre el café y haciéndome probar, como que tratando de hacerme probar un café nuevo, ¿no? Y yo en ese momento, siendo sincero, no le di mucha importancia. Tenía todavía mucha cultura de consumir el café con aditivos, con azúcar, con leche. O sea, si no era... O sea, yo literal vivía enamorado del frappuccino. O sea, y no digo que es un temor decirlo, sino es que hay cosas que uno va descubriendo en el camino que de repente las vamos a conversar, ¿no? En ese tiempo no le hice mucho caso, la verdad. Creo que me sirvió un B60. Por ahí a grandes rasgos me puedo acordar. Es raro, ¿no? Los recuerdos que uno tiene de haber probado un método. Quizás el único método al que he estado acostumbrado yo ha sido a la moka, ¿no? La moka italiana, que es algo que es, creo, bastante común, ¿no? En los hogares con el gota a gota, claro. Pero de ahí, más allá de eso, creo que es bien difícil. La moka yo tengo contacto hace años, o sea, bastantes años, y la moka y la prensa se podrían decir que fueron como que los métodos con los que, entre comillas, inicié.
Ahora tengo más de 20 métodos, pero la lógica es que inicié un poco con esos. De hecho, tengo una prensa muy bonita. ¿20 métodos? Sí. ¿Has dicho 20 métodos? Sí. Dime cuáles son, hermano, porque creo que yo me quedo en 10 y eso, ¿eh? O sea, algunos por ahí que son un poco repetidos, Claro, con unas ligeras variantes, ¿no? con unas ligeras variantes, de ahí de repente vamos a enseñar los que sé yo. Sí, podemos. Pero en realidad hay grandes como que categorías de métodos. Métodos de inmersión, que son los tipo usualmente prensa francesa. Métodos de percolación muy similar, por ejemplo, a lo que trabaja el Aeropress, pero Aeropress es como una especie de inmersión con percolación. Percolación son los métodos antiguos, ¿no? Como la moca, los métodos antiguos en los que el café tiene que pasar por agua. Claro, tiene que hacer un esfuerzo El agua supino para por el pasar. café, exacto. El espresso se podría decir que es un método casi de percolación, ¿no? Métodos de filtrado, que son los que ahora son un poco más populares, ¿no? B60, que son como unas Calita. infusiones, ¿no? Exacto. Y en los métodos de filtrado, de hecho, hay bastante variedad. O sea, es el método que en realidad ha sido un poco más práctico porque hay un tema con los filtros de papel que son de usar y botar, ¿no? Quizás puede percibirse como un gran gasto, entre comillas, el tema de uso y de repente... No es nada barato, ¿no? No es nada barato. No es tampoco. nada barato. De hecho, Pero para práctico, los que están ¿no? viendo en video, podrán darse cuenta todo lo que está acá detrás. Es una colección de cafés que Fano siempre empieza a colocar en su mural una vez que los consume y que imagino que también los reiteas, los puntúas. Pero eso de ahí que ven, señores, no es nada barato. No. O sea, un café, como para que se hagan una noción, o sea, oscila entre los 20 hasta los 60 soles. Sí, o sea, eso es. Promedio, un cuarto de café, ¿no? En grano o molido, ¿no? Pero sí, o sea, empiezo un poco con la prensa. Y empiezo un poco, ¿por qué te digo que empiezo con la prensa? Porque compré la prensa en Starbucks hace tiempo, prensa preciosa, en realidad ahí lo voy a enseñar, que tiene o sea, es una prensa que por el fuera es de cobre, tiene como unas rejillas de cobre. Sí. Pero se me había roto, no se me había roto a mí, se le había roto a mi mamá el vaso de la prensa. Es siempre lo clásico. ¿Ya cuántos vasos habría roto? Y yo, en mi lógica, no sé, habrá pasado como un año, dije, no la quiero botar, es demasiado bonita la prensa, pero tenía el vaso roto, o sea, ya lo había botado el vaso, ¿no? Y después de años me di cuenta que esa era una prensa, o sea, de una buena marca, era de Bodum. Pude conseguir repuesto en la Cuisine, me acuerdo. Y no me acuerdo qué otra cosa compré. Creo que también compré un método. No me acuerdo cuál fue la lógica de comprar algo así. Y ahí es donde comencé a tener un poco más de introducción con el tema del café, ¿no? También a través de Maca que pudimos trabajar el tema del B60, por ejemplo. Y ella tenía B60. Ah, mira. Y ella trabaja únicamente con B60, o sea, hace sus cafés con B60 únicamente. Y ya yo comencé a hacer un montón de otras cosas, ¿no? Claro. Bueno, como para ir como dándoles perspectiva en esta conversación, lo que Fano nos está comentando es un poco los métodos que existen en el café. Creo que una de las cosas que por ahí si te sigo es que usualmente cuando uno empieza en el café, empieza pues con esta idea del café como un producto funcional, ¿no? Un producto que uno consume para de pronto, no sé, despertarse en la mañana, de pronto empezar su día, ¿no? Tener este shock de cafeína que uno necesita para estar activo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que al inicio todos nos hemos topado con cafés de marcas varias, comerciales, y encima también estos cafés leofilizados, que son estos cafés que los mezclas con agua y ya están listos para tomar, ¿no? Entonces, creo que con el tiempo vas adecuándote o pensando que ese sabor es el sabor estándar. Sí. No sé si les ha pasado, pero no sé si te ha pasado, pero cuando pruebas una taza de café en una cafetería, puedes saber muy distinto al sabor con el que has crecido, ¿no? El café. Sí. Y es ahí donde empiezas de pronto a algunos les gusta mucho y empiezan a adentrarse, y a algunos que de pronto no les gusta, ¿no? Sí. Porque ya están muy, muy acostumbrados a esta idea de que su café tiene que ser bien amargo, tiene que ser bien negro, ¿no? Y tiene que ser además, no sé, algo que incluso no pueda beberse tan bien, ¿no? O sea, y que tengas que añadirle mucho azúcar. O sea, ahí, sin ser de repente nutricionista, ni médico, ni nada por el estilo, yo lo que descubrí, te digo, o sea, hablo un poco desde mi perspectiva personal, o sea, quizás no siendo muy técnico al respecto, descubrí que un poco eso era más una especie de dependencia al azúcar, más que al sabor como tal del café. O sea, a mí me costó, o sea, un montón cuando comencé a probar varios tipos de café, a probarlos incluso, o sea, incluso los cataba
o sea, sin azúcar, y de ahí cuando los juntaba, los mezclaba con azúcar o con leche. Claro. Entonces me costó bastante tiempo hasta que ya tuve que tener otro régimen alimenticio, qué sé yo. Eso para también que poder- has mencionado es interesante porque creo que también muchos consumen el café como un modificador de leche, ¿no? Ujú. Entonces, debería también de acompañar la leche o alguna otra bebida con el café, es como que digamos, el uso principal que se le da. Pero luego te das cuenta que pues es para mucho más. Entonces, justo lo que conversaba Fano, o lo que comentabas sobre estos métodos, es cuando ya empiezas a descubrir que el café en sí mismo es un grano que tiene toda una complejidad y que además responde a ciertos parámetros de calidad, los puedes ir degustando de múltiples formas, ¿no? Entonces ahí hablabas de método de percolación, ¿no? Sí, Digamos, o sea, hay, o hay las varios técnicas. tipos de métodos, ¿no? O sea, de las grandes categorías se dirían que son inmersión, que es como la prensa francesa, por ejemplo. De acuerdo. Que es básicamente, si podríamos mostrar la Sí, prensa. sí, sí, claro. Es como un vaso especial que soporta el calor, donde colocamos el grano molido. Esta Oh. es la prensita con la que inicia todo. El café usualmente va adentro, Ujú. ¿no? La lógica, con agua. Y se le dice inmersión porque el café tiene directo contacto con el agua y reposa con el Reposa agua. un tiempo, Exacto, ¿no? Que, reposa. ojo, no es horas, ¿no? No, es, no. son minutos. Dependiendo del método, sí, claro. O sea, pero sí, usualmente son 2 a 4 minutos aproximadamente, donde reposa el café en agua relativamente caliente o lo más caliente posible, que sé yo, después de haberla hervido. Y de ahí usualmente esto sirve como una especie de filtro de metal. Es un émbolo, Es ¿no? un émbolo, exacto. Lo cual, esto adquiere su nombre del émbolo de la percolación, pero en realidad no viene a ser No técnicamente viene un émbolo. exactamente, claro, porque el émbolo también émbolo se es le como una llama bombita, ajá. al del Y tengo un Aeropress, método ¿no? así, claro, no, Ah, tengo un mira. método que es como una bombita, pero de ahí lo chequeamos. Entonces eso como para que Es nos claro. quede claro, el café reposa acá y luego como que pasa por la malla de metal para Claro. que se quede la parte, digamos... Claro, el café, o bueno, el- la el- borra en este caso la- que llamamos, que es el café que ya ha sido filtrado. O sea, el café al contacto con el agua se disuelve, pero no se disuelve completamente, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, lo que queda en realidad del café, que es lo que le llamamos borra, una vez que ya está filtrado, o bueno, pasado en este caso, este es lo que queda en la mallita, ¿no? Una vez que le pones, ¿no? La mallita en realidad usualmente es una referencia, ¿no? Dependiendo del método que se use para la prensa, Sí. se usa o no se usa. De pronto conocen este método o si no lo conocen es la oportunidad perfecta para que vayan y pues lo prueben. Este es el método de los más comunes, ¿no? Es bien común, El de la sí. moca también es de los más comunes, ¿no? Sí. Y es un A método mí me gusta que bastante, va- pero Sí. últimamente que mi gusto se ha ido por los otros métodos. Hace mucho tiempo que dejé de pasar café en prensa francesa. Dicho sea de paso, soy muy torpe para el trato. Muchos de estos métodos requieren de un tratamiento delicado y un lavado especial, Sí. de modo que son fáciles de que se rompan, ¿no? Bueno, la idea no es que eso suceda Claro. constantemente. O sea, desde que ya estoy un poco más metido ya casi no se me ha roto nada. O sea, Es que algunas son cosas a como veces- juguetes, ¿no? Sí. Los aprendes a valorar por Sí. no solo lo que cuestan, sino por lo que te dan, ¿no? Sí, no, o sea, no se me ha roto algo, al menos hace poco. La mayoría de métodos, no hay muchos que sean de vidrio, como esa Chemex de repente que es de vidrio. Pero es un vidrio relativamente resistente, porque como resiste el calor. y Claro, como que resiste no es tan algunos común. impactos, pero Sí. no a todos. No a tirarlo al piso, ¿no? Pero sí resiste algunas cosas. Buenazo. Entonces, ¿qué otros métodos tenemos, Pano? Y ya, mira, tenemos inmersión, es como este de la prensa francesa. Hay otros métodos relacionados a inmersión, pero un método en particular es el B60, que es el otro, que es un método de filtrado. Que ese también Chemex es un método de filtrado, ¿no? Interesante. Entonces ya tenemos ese método que hablaste de percolación, tenemos los de filtrado. Y la B60, lo bonito es que tiene un sentido, ¿no? ¿Por qué es 60? Claro, 60 viene a ser el grado en el que el café cae, ¿no? O sea, en el que el agua cae el café, ¿no? Entonces, tiene la forma de un ángulo de 60 grados. Ujú. Y es un método en realidad específico para que el filtrado sea correcto, sea limpio sobre todo. Lo interesante es que tiene, como verán, no sé si pueden apreciar acá, bueno, ya haremos zoom en edición, tiene como unas líneas, ¿no? Sí, No es que el café se coloque de frente, se coloca un papel acá. claro, se coloca Un filtro de papel. especial. Sí. Un filtro de papel así como este, ¿no? Se coloca... Va acá, se el dobla, filtro se dobla y se pone- entra. Y lo que pasa es cuando el agua va entrando, va generando una suerte de remolino, ¿no? Sí, Dado o sea, las líneas que tiene. Claro, o sea, el proceso de filtrar el café, o sea, el proceso de vertir, mejor dicho, el agua,
necesita un efecto que le llamamos agitación. Entonces, para que tenga ese nivel de agitación, es el momento que estás vertiendo, que no tenga tanta agitación para que el café pueda tener el filtrado correcto, ¿no? Claro, de acuerdo, de acuerdo. Sí, sí. Luego tenemos la Chemex. Que también es un método de filtrado, o sea, funciona con papeles de diferente tipo. Hay un papel Gigante. Sí, esta acá es la versión grande. Hay un método que es, o sea, hay un filtro que es así como una B, también así como ese, o filtros de papel que se doblan en cuatro, en realidad, para que tenga la forma de un cuadradito. Buenísimo. ¿Sabes que el otro día mi enamorada colgó una historia donde estaba la balanza, ¿no? Y le colocaba el agua a la prensa francesa y un familiar suyo le comentó, pesando el café, no te pases, estás loco. ¿Por qué pesamos el café? O sea, la gente ya mira ese ritual o esa actividad como si fuese algo obsesivo, Claro. incluso medio tonto, ¿no? Medio nerd. Pero, Sí. ¿por qué hacemos eso? Sí, eso es un poco, es una práctica un poco geek, ¿no? O sea, es Sí, una práctica recontra. un poco... Pero necesaria, ¿no? Depende en realidad mucho de lo que vayas a hacer. O sea, por ejemplo, ¿no? Yo lo traslado mucho a la cocina porque básicamente es cocina al fin y al cabo. Entonces yo, por ejemplo, qué sé yo, hago pizza todos los viernes, ¿ok? Entonces yo sé más o menos la cantidad de... Hombre de rituales. Claro, o sea, la cantidad de gramos que tiene que tener para repetir Claro. siempre la misma receta y yo sé que con esa receta me va a salir bien. En el café no estamos hablando de medio kilo de harina, estamos hablando de 20 gramos, de 15, de 18. Porciones mucho más pequeñas. Porciones mucho más pequeñas. Entonces, ¿qué pasa con las cucharas? Que todos son de diferentes tamaños y además cuchara al ras, cuchara de lo claro. que estás cogiendo. O sea, no te vas a equivocar por 1 gramo, te vas a equivocar por 3, 4. Y el café, en teoría, si no lo pesas, siempre te va a salir diferente. Porque no tienes una receta que seguir. E incluso los más geeks usamos, qué sé yo, temperatura para el agua. Y eso es por la idea de que el preparar café responde a distintas variables, ¿no? Sí. O sea, una de esas variables es justamente la cantidad de café que determina un cierto sabor, ¿no? Y un cierto cuerpo. Y también están otras variables como la temperatura del agua, cosa que ya si los que les parece extraño o raro ver pesar café, no imagino cómo se sentirán de ver que estés con un termómetro viendo si la temperatura llega a 90, 91 o a 92, ¿no? Y dice, ¿qué diferencia puede hacer unos grados? Y la verdad es que hace mucha diferencia. No, hace una gran diferencia. O sea, todas las variables siempre hacen una diferencia en particular. La temperatura en particular cumple un efecto del balanceo del café. Entonces, conforme más caliente, entre comillas, esté el agua, más inestable puede ser la producción de café que tengas, ¿no? Pero también hay un rango como que exquisito, se podría decir, ¿no? O sea, entre 85 y 92 grados. Es como que un rango en el que tú dirías es un café relativamente que te va a salir balanceado. Por más que tu técnica sea mala, por más que lo verdas como quieras, ¿no? Claro. Pero ya, o sea, muy alto la temperatura del agua o muy baja, ya comienzas a tener otros atributos del café, ¿no? Claro, no te vaya a pasar lo que me pasó a mí en el campeonato de Aeropress. Yo no sé si hice un café o hice un cold brew. Un cold brew fast. Sí, no, o sea... el café se altera muy rápido con los sabores y de hecho hay un efecto bien curioso para entender un poco el tema de la temperatura, que es cuando ustedes usualmente van a una cafetería, qué sé yo, y prueban, por ejemplo, un filtrado. Si esperan que pase 5 minutos, el filtrado pasó a estar relativamente dulce, porque los métodos de filtrado usualmente te lo sirven con café dulce, a estar súper ácido, ¿no? Y quizás no diría intomable, pero adquiere otros sabores, ¿no? Claro. Entonces, eso es usualmente lo que hace los cambios de temperatura del café, que el café sea muy, muy ácido, ¿no? Claro. Muy, muy amargo, ¿no? Por eso que pensando en lo que acabas de decir, cuando, por ejemplo, hacemos una cata de café, hay que probarlo en distintas temperaturas, ¿no? Hay un factor, o sea, hay en el tema de la cata en específico del café, o sea, no parece, pero hay un montón de escalas, ¿no? Me imagino que al igual que en la cata de otro tipo de productos, ¿no? La cata súper profesional va a tener diferentes etapas, va a tener diferentes procesos, y no solo van a probar de repente el café en un nivel de tostado, de repente en otro, van a hacer prácticamente un laboratorio, todo un estudio completo solo para un café en específico. Claro. En la cata, por ejemplo, que yo usualmente hago, lo que siempre trato de apuntar es de que el café esté lo más cerca a una temperatura corporal, o sea,
O al menos que cuando lo pruebes no sientas un shock de calor, más que de sabor. Claro, claro. Y entonces No te queme la lengua, ¿no? Exacto. El famoso que si te quema la lengua, está Claro. riquísimo. No, o sea, ahí lo que te está quemando hasta las neuronas, ¿no? Claro. O sea, no, o sea, lo ideal es que esté a una temperatura corporal porque ahí es donde el café donde tú ya puedes comenzar a sentirle los sabores al café. Ujú. O sea, está menos, obviamente lo puedes sentir, pero ya comienza a adquirir sabores de acidez. y Claro, demás, exactamente, exactamente. ¿no? Sí. Fano, ¿cómo convivir en un mundo donde te gusta tanto el café y todavía vivimos en un medio donde no muchos lo entienden, ¿no? Es como, supongo que sucede parecido con otros aspectos, como el Claro. vino, como el pisco, o con otros, digamos, otras bebidas. Pero el café es uno de los, digamos, de los más populares, ¿no? O sea, es Claro. la segunda bebida más tomada después del agua. Sí. ¿Cómo convivimos en un mundo así cuando tenemos todas estas cosas en la cabeza y el resto de pronto no lo entiende? O sea, hay algo, yo en particular me sentí muy influido en realidad lo sigo un montón, lo aprecio un montón a James Hoffman, te lo he comentado también. Ah, Hoffman, antes. sí. Tiene su canal de YouTube. Tiene su canal de YouTube, es un pata que ha aportado un montón a la comunidad de café de especialidad. Y tiene algo que me parece práctico, que es una de las cosas que yo aprendí ni bien comencé a aprender un poco más de café, es que el mejor café en realidad es el café que te gusta a ti, ¿no? O Que sea, te gusta a ti. si a tal persona le gusta que el café esté súper quemado, en realidad es su problema, es el problema de cada uno, ¿no? Lo que uno aprende un poco en el camino es a no juzgar como que cuáles son como que los gustos de otras personas, ¿no? Claro. O personas que, qué sé yo, no puedan percibir tantas cosas dentro de un café y que te digan, no, oye, esto simplemente como que... O que me digan simplemente es más ligero, o más intenso, o más suave. Es como que usualmente son los atributos que perciben, entre comillas, cuando pueden haber otros más, ¿no? A mí me queda ahí justo a esto que mencionas, me hace acordar también a una de las frases de esta chica de Flat and White, que Claro. dice justo lo mismo, ¿no? Probablemente inspirado también en Hoffman, que el café es, la apreciación del café es subjetivo. Pero algo que sí me gusta que añades, pero la calidad sí es objetiva. O sea, el tema de la calidad es un mundo completo para el tema del café. O sea, el tema de la calidad puede pasar desde varios factores. Si estamos hablando de calidad dentro de gente que conoce de café, estamos hablando de una calidad completamente diferente. A la calidad de gente que no sabe sobre café y que simplemente consume café. Pero en cristiano, para todos, siéndote sincero, debería ser la calidad respecto a las prácticas saludables para poder cosechar el café, el trato justo al productor, o sea, una especie de trazabilidad lo más completa posible. Y no solo trazabilidad, sino también yo incluiría en la trazabilidad toda la información más completa que puede tener el café. El café no solo es café, o sea, no es como que tostado medio, tostado oscuro y tostado claro. Tiene muchas otras variables como las variedades, por ejemplo, que se usan para el café. La altura, o sea, usualmente las notas que estén asociadas al tema del café, ¿no? O sea, la región también influye un montón. Acá en Perú, personalmente, influyen también un montón las regiones donde se cultivan café. Entonces, todo eso yo también lo incluyo en el tema de trazabilidad. Y ahí yo usualmente cuando alguien me pide alguna recomendación sobre qué café puede ser bueno o más o menos, digo, o sea, mientras más datos tenga, lo más probable es que sea un café relativamente, al menos decente, ¿no? Claro, o sea, sí, que eso es cierto. Creo que es uno de los parámetros del café de especialidad, ¿no? No solamente su puntaje en tazas, sino también todas esas características que lo hacen trazable, o toda esa información, mejor dicho, que lo hace trazable. Y tienes razón, porque de hecho hace poco estuvimos en Bloom Tostadores con un cafecito que nos había llegado de Villarrica, que era para probar, para ver si podía ser un café interesante de poder comercializar. Y una de las cosas que salió en la cata y en el análisis es que uno de estos cafés, de una de las variedades, tenía un sabor que era un sabor adquirido del exterior. No era un sabor desarrollado internamente. Entonces, ¿qué significa esto? Que probablemente el café verde estuvo expuesto a ciertos estímulos, o no estímulos, sino factores, ya sea sustancias, ¿no?, que hay en el ambiente. Y probablemente, no sé, él contaba, Edgar de Bloom, contaba que a veces el café se almacena y no de las mejores formas. Puede ser que sea una muy buena cosecha, pero en el almacenaje ya cometí errores. Entonces, a veces la gente cocina, por ejemplo, cerca, y los humos se van y se impregnan con el café, ¿no? O de pronto, no sé, usé algún producto, no sé, un barniz, y se impregna, ¿no? Entonces,
él notó ciertos aromas vegetales que podían determinar que había sido expuesto al exterior, Claro. probablemente a la lluvia o algo, ¿no? Qué sé yo. Ah, Entonces, qué loco. eso es lo más loco, ¿no? Esa Sí, sí, información que te dice, oye, ese café puede ser muy bueno, lo que tú quieras, pero ya como lo trataste y cómo lo Sí. trabajaste no fue lo mejor. No, o sea, de hecho el café es una de las primeras cosas también que comencé a conocer sobre el café, ¿no? O sea, el café absorbe un montón de los sabores de las cosas que tenga cerca, ¿no? O sea, y sobre todo de los frutos que tenga cerca, qué sé yo. Por eso muchos de los cafés que tienen toques de repente a otros tipos de, qué sé yo, a fresa, mandarina y demás, no es porque les hayan puesto fresas, sino es porque estaban cosechados cerca de fresas. Yo he tratado de averiguar más sobre ese tema que comentas y dicen que no es tanto así. ¿Así? Sí, o sea, pero es verdad en el sentido de que sí absorbe mucho de lo que está en el entorno en cuanto a la salud del suelo y a los Ujú. minerales. Ah, bien. Pero esta idea que tenemos de que, por ejemplo, absorbe los sabores de plantas cercanas, no es tanto así. Pero es un mito porque muchas veces sí es más rentable sembrar café y sembrar otras cosas Claro. además. Entonces estas, digamos, plantas que están complementariamente a las cosechas de café Claro. es para aprovechar más el terreno, ¿no? Ah, mira. Sí, pero en sí lo que dices de fondo sí es cierto porque el suelo que Claro, tiene el suelo es lo diferentes... que alimenta, ¿no? Claro, que tiene diferentes nutrientes, le da ciertos sabores, ¿no? Claro. Por eso es que, como tú dices, el origen es bien interesante, Sí. porque, por ejemplo, en Cajamarca el suelo es distinto, y en Claro. Cusco el suelo es distinto, y Sí, en sí, Chanchamayo es distinto, entonces, obviamente, un suelo puede ser más arcilloso, otro más Sí, sí, sí. mineralizado, otro más con mejores sustratos, Sí, qué sí, sé sí. yo, ¿no? Sí, usualmente el tema de las variedades suele ser uno de los temas más complejos, en el tema, Uf. sobre todo en el tema de agricultura relacionada al café. Es una carrera. Sí, es una carrera bien compleja, pero diría yo que es el sector que más tiene apoyo del Estado. Por más que sea por más que el café no se apoye tanto en el Estado, o sea, tiene más apoyo el Estado porque el Estado facilita mucho la llegada de estas variedades y sobre todo que los productores puedan, sobre todo en las zonas, o sea, ya siendo un poco más polémicos, en las zonas que son, qué sé yo, selva central o algo así, Ujú. dejan de cosechar coca por cosechar café, ¿no? O Claro. por cosechar piña o por cosechar naranja. Y por eso el Estado usualmente apoya mucho a estas comunidades para que sigan cosechando y obviamente no se dediquen de repente al narcotráfico o algo así. Claro, claro, que es muy fácil de caer porque finalmente termina siendo algo de menos trabajo, de menos laborioso y de más Y paga, ¿no? mucho más rentabilidad, claro. Sí, sí, sí. Hay algo que dicen también que se habla mucho, ¿no? Es como muele tu propio café, ¿no? Y eso es algo que creo que yo no lo entendí hasta mucho después, cuando una anécdota que me ocurrió fue que yo dejé un café muchísimo tiempo molido. Yo antes compraba café molido y lo dejé molido mucho tiempo. Y después de 3, 4 meses lo volví a probar y sabía desabrido, sabía terrible. Entonces, de ahí, investigando un poco, entendí que cuando tú mueles café ya le estás acortando la vida si es que no lo consumes, Completamente. ¿no? Entonces, ¿qué piensas sobre esto? O sea, O sea, el café tiene todo un proceso desde que es café verde hasta que llega literal a tu taza, ¿no? Entonces, como para que hagan una noción, ¿no? O sea, desde que es café verde se tuesta el café. El café verde puede durar un año tranquilamente, hasta sí, más. puede durar bastante tiempo. Sí. Es más, puede durar años, la verdad. He visto incluso experiencias en las que el café, que sí, ha estado 20 años en verde y lo han tostado recién, ¿no? Recién, claro. O sea, no es obviamente la práctica más recomendada, pero sí lo he visto. Y una vez que está tostado, después, entre comillas, pasa a ser molido para ser filtrado en este caso. Y luego es ahí cuando tú lo disfrutas, ¿no? Entre el proceso de filtrado y que el café ya esté listo, en el medio está el proceso de Claro. leofilizado, ¿no? Leofilizado, creo, sí. Que obviamente es una práctica súper tendenciosa en realidad para el proceso del café, ¿no? Pero entre molerlo y tenerlo en grano, el café también libera unos gases al momento de ser molido. El café, ¿qué pasa? Que es Mira. como una especie de cápsula y cuando tú lo tuestas, por la misma naturaleza que estás como que friendo algo, el café, como ves, no es que reviente como una canchita. Usualmente lo que pasa es que se contrae bastante, o sea, pierdes bastante cantidad de café en el momento del tostado. El peso, ¿no? Se va El la peso, humedad. Se va la humedad, se va bastante humedad. Ajá. Por eso es, y justo ahí te iba a comentar un efecto bien gracioso. Por eso es que el café usualmente... A ver, ahí hay varios temas. Por eso es que el café usualmente cuando lo tienes guardado y no tienen los puntitos usualmente que le ponen para que libere un poco de aire, Ajá. si está relativamente fresco, la bolsa se va a hinchar. Se hincha. En una comida habitual tú dices se hinchó, está malogrado. No, en realidad el café es natural, que bote sus gases. Claro, ¿no? claro, claro.
Y otro proceso que también me parece súper curioso es que en los cafés súper quemados, usualmente puede pasar que tú abras la bolsa y lo veas hasta mojado, pero como aceitoso. ¿Y qué pasa? Que conforme haya más tiempo de contacto con la temperatura del café, no solo va botando la humedad del agua, sino la humedad de sus propios aceites, ¿no? Y entonces por naturaleza va botando también sus aceites. Y por ende, mientras más quemado va perdiendo más propiedades. Más propiedades. Qué interesante eso. Y también hay algo que pasa mucho, que es como es muy normal, ¿no? Ver mucho café quemado o tostado ya en demasía, que en realidad es una práctica viciosa porque es principalmente para matar los malos sabores que puede tener ese café o matar los defectos. Y por supuesto también por desconocimiento que se da de muchos digamos, personas que se dedican a esta actividad, ¿no? Lo que pasa es que todo el proceso es un arte, ¿no? O sea, desde el proceso en el que es cosechado el café, que el café no se procesa de una sola forma, ¿no? Puede ser lavado, que usualmente lo que hacen literal es lavarlo. Puede ser un proceso natural en el que tenga que secar prácticamente una cama con la misma pulpa, ¿no? Semilla, ya sea un proceso honey, o sea, hay un montón de procesos, incluso fermentaciones. Entonces tú le dices a un agricultor que en vez de lavar ahorita su café y que le paguen ahorita, se ponga a secar el café por 20 días, o sea, no va a querer hacerlo, ¿entiendes? Claro. Porque también hay un proceso sobre es el tiempo, que ellos están acostumbrados. Claro, exacto. Quieren el ingreso más. Y además más pronto súmale a posible. eso el tema de las variedades, ¿no? O sea, acá el Perú produce variedades, o sea, produce bastantes variedades, pero las principales son contadas con una mano, ¿no? Zacatemor, Caturra, Catuay, son de las más comunes. El típica también, el Borbón también por ahí lo encontrarás un poco mejor en cantidad. Y el Geisha, ¿no? es grande, pero usualmente se exporta. El Geisha es como que el que más usualmente se exporta, ¿no? Entonces, ahí tenemos prácticamente contadas con la mano esas variedades. Esos cafés, excepto el Geisha, suelen ser variedades, entre comillas, un poco más comunes. Y por ende no es que tengan tampoco tantos atributos al momento de ser cosechados, ¿no? Ajá. Entonces, ese proceso de tostado no es que necesariamente quieran quitarles a propósito el mal sabor, sino es que es el proceso sobre el que vienen haciendo años. Lo vienen haciendo así todo el tiempo. Todo el tiempo, claro. y dicen, bueno, o sea, ¿por qué lo voy a tostar medio si nadie nunca me ha pedido un café tostado de ese tipo, ¿no? De menos intensidad, entre comillas, es lo que le dicen un café más claro, ¿no? Claro. Quieren que sea un café negrito, que pinte, ¿no? Claro. Entonces, la zona que es la más productora acá en Perú, que viene a ser Villarrica, suele hacer cafés muy quemados, no porque su café sea malo, sino porque es la demanda que tiene el Perú. O sea, el Perú tiene una demanda de café negrito, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque yo cuando conversaba con personas que son expertas, que se dedican a esto en el negocio, me dice, tienes que conocer bien a tu público, ¿no? Lamentablemente hay muy poca gente en Perú que realmente aprecia un café de todo este medio claro, pero la mayoría quiere un café que pinte más, que sea más fuerte, ¿no? Algunos en cuyo caso ya quieren ya que sea pues realmente petróleo, ¿no? Cosa que también tienen que tener muy en cuenta porque eso ya no es saludable, ¿no? Eso es dañino porque cualquier producto, cualquier fruta o cualquier orgánico que se queme libera acrilamidas, ¿no? Las acrilamidas son sustancias tóxicas que luego son cancerígenas en el tiempo, así que también en vez de que nos sirvamos del café para mejorar, ¿no? nuestra salud y los antioxidantes, ya matamos todo eso y estamos consumiendo un potencial de enfermedad, ¿no? Ahora, usualmente el que consume café súper quemado no lo hace con un trasfondo sano tampoco, ¿no? O sea, lo hace con la intención de que sea algo más rápido, algo que pueda consumir de manera frecuente todas las mañanas, o sea, para ir a trabajar, y le mete azúcar y le mete leche, o sea, no es que sea una práctica ideal, pero es la práctica natural del café súper quemado, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, hay eso que pasa en el mercado, entonces nos hemos acostumbrado todavía a esto de que necesitamos un café así negrito, pintón, y que podamos guardar además, almacenar mucho tiempo para usar la esencia cuando lo necesitemos. Sí, no, el tema de la esencia también es otro problema, ¿no? O sea, están acostumbrados a sacar otro de los métodos también, que es el de gota a gota, que es dripper, que usualmente le dicen, ¿no? ¿Lo tienes ahí para poder verlo? Sí. Claro que sí, acá ya estamos con todos los métodos y acá Fano tiene toda la gran colección. O sea, este es el clásico que ves en las casas, ¿no? Claro, ese es el clásico que ves en las casas y que ves en la sierra, que ves en la selva, que ves en y este es súper barato, ¿no? Está como 20 soles, una cosa así. Pero en particular, yo soy un poco más picky y recomiendo usualmente este. Recontra picky. Recomiendo este en particular, ¿por qué? Porque viene con esta rejilla de acá. La rejilla que parece de la moca, ¿no? Sí, o sea, y esta rejilla es muy importante porque tú pones el café acá adentro,
y la rejilla te sirve como un dispersor de agua. Entonces, ¿qué pasa en estos métodos en particular, a diferencia de los métodos de filtrado? Necesitas tener distribución de agua, lluvia. Una especie de efecto lluvia, ¿no? Entonces, cuando le pones la rejilla acá encima, puede generar ese efecto lluvia en la cama y por ende puedes tener una distribución, un filtrado uniforme del café, ¿no? Y pensándolo bien, ese método que es muy común en nuestras casas, quizás en muchas casas, ¿no? De nuestros abuelos, de nuestros padres, y que lo hemos traído conforme la costumbre también a las nuestras seguramente, me hace pensar en la Mupeco, que es la cafetera peruana que muy, también está acá, muy inventada. Qué bonito. Como verán, la Mupeco es realmente muy artesanal, se ve bastante elegante, ¿no? A la vista. Y claro, y la cuchara, creo que es un método bastante visual, ¿no? Sí, o sea, es un método en el que simplemente usas una proporción de filtrado. El café tiene que estar relativamente grueso para que no se pasen por los huequitos, porque no usa ningún método de papel ni nada por el estilo. Y la cuchara lo que hace es el efecto lluvia. Ahora, el efecto lluvia es un poco difícil de conseguir si es que no tienes mucha tienes que tener técnica. mucha pericia, sí. Y la fuerza de agua suficiente para que ingrese y rocíe, porque a veces no ingresa bien y termina siendo un goteo, ¿no? Sí, no, termina siendo un goteo y en realidad puede salir de cualquier cosa. Pero no es que salga mal el café tampoco, también es algo también para desmitificar un poquito, ¿no? Pero la lógica de la Mupeco en realidad es de que es un artículo más artesanal que otra cosa. Cuando está relativamente bien hecha, sale un café bastante claro, bastante ácido. Y con bastantes aceites también, ¿no? Bastantes aceites. O sea, lo que producen la gota a gota es que como usualmente son métodos de aluminio, qué sé yo, conservan demasiado el calor y por ende el café tiende a tener notes un poquito más amargos. Acá sueles tener notes un poquito más, qué sé yo, un toque más ácido. Claro, un poquito más ácido. Pero sí, por ejemplo, yo sí defendería mucho el café peruano fuera porque si bien no somos el principal productor a nivel mundial, somos de los principales a nivel de café de calidad. Claro, la gente tiene que entender que Perú no produce café en volumen. Claro, o sea Colombia, Brasil son unos desgraciados en temas de café. Muchísimo. Pero entiéndase que Brasil produce, por ejemplo, mayormente robusta, ¿no? Y robusta es el que se usa para el café liofilizado, ¿no? Claro. Colombia también tengo entendido que tiene una producción grande de robusta incluso. Claro. Y claro, la diferencia entre esos países y el nuestro es que ellos no tienen una cordillera que no tiene, o sea, que no permite tener grandes extensiones de terreno para cultivo, ¿no? Claro, pero súmale a eso que Colombia, por ejemplo, tiene mucha más organización con su... Por ejemplo, acá nos lleva pues como no tenemos 20 años, ¿no? Una cosa así. Nos lleva años, más, creo. Más, probablemente. O sea, y tiene organizaciones... O sea, lo que existe a nivel mundial, que es la Specialty Coffee Association, que estábamos hablando hace un momento, la SCA, existe en Colombia solo para Colombia, ¿no? Ah, mira. O sea, acá en Perú ni siquiera tenemos un solo gremio de cafeteadores, ¿no? O sea, imagínate. Hay muchos esfuerzos divididos, ¿no? Demasiados. O sea, acá yo creería que el mayor esfuerzo, que es el que entre comillas está funcionando, es por el lado más comercial, ¿no? O sea, el lado de cafeterías, ¿no? O sea, por ese lado se está, entre comillas, revalorizando un poco mejor la calidad del café. Pero ¿por qué alguien lo va a hacer por ti, no? O sea, ¿por qué alguien le va a tomar 10 minutos preparar tu café y no se va a hacer problemas, ¿no? Claro. Pero no para prepararlo tú en tu casa, ponerle que es la ahí agüita. donde empieza el cambio, ¿no? Y citándolo al cafeteador, o sea, él dice muy bien, ¿no? El cambio empieza en tu casa, ¿no? Sí. O sea, en realidad, una vez que pruebas un café relativamente bueno, es casi imposible regresar, ¿no? O sea, lo que te va a complicar regresar probablemente sea, o sea, hablando más crudo, probablemente sea plata, ¿no? Plata, porque, a ver, hablemos de lo que tienes acá. O sea, ¿cuánto gastas más o menos? A ver, pongámonos, yo te tengo a ti como referencia de alguien que es un fan, un coffee lover. ¿Y a cuánto gasta un coffee lover al mes en café de especialidad? Depende. Sin contar los métodos que también cada uno va sumando y, de hecho, a la bolsa, ¿no? O sea, he tenido la suerte que la mayoría de métodos me las han regalado, mi enamorada que está acá detrás de cámaras. Algunos métodos obviamente los he comprado, los filtros. El café, o sea, cuando vas conociendo más sobre café, en realidad, siéndote sincero, compro menos que antes, ¿no? Porque te vuelves más selectivo. Me vuelvo mucho más selectivo. Café que ni bien lo veo, digo, no lo voy a comprar, porque hay varias cosas que yo personalmente ya no testeo, ¿no? O ya conoces una marca con la que no te sientes en confianza y simplemente... No, sí trato, ahora desde hace bastante tiempo simplemente trato de probar siempre algo diferente. O sea, en realidad no recuerdo ni siquiera uno en los últimos meses que haya comprado doble. Por ahí uno, que de repente no encontré, de emergencia lo compré.
Eso habla de que hay muchas marcas entonces en el Hay más de mercado. 1000 marcas de café en el Perú, ¿no? Qué O bestia. sea, y yo cuando me di cuenta que no las iba a poder probar todas, dije, mejor soy un poco más selectivo con lo que compro, ¿no? Pero sí, o sea, a nivel de café, por ejemplo, si es que no hay ferias ni nada, tranquilamente es un presupuesto de, no sé, 100, 200 soles al mes, al menos, Wow, ¿no? sí. No es que lo consuma todo, pero que sí, entre compartirlo con amigos. Claro, y en la canasta básica de nuestra sociedad no está pues necesariamente Claro. como un necesario, ¿no? Como un Claro, pero primordial. se podría decir que con medio kilo sobrevives en un mes, ¿no? O sea, exagerando, quizás Sí, si lo consumes sí. diario. Yo creo que sí, porque digamos que consumas 18 gramos al día, Sí. por 30 son por ahí, ¿no? Más o menos. Sí, sí, o sea, con medio kilo sería más o menos en un buen café, qué sé yo, 50 soles. Sí. No es un gasto súper grande necesariamente, pero existe, como te decía, mucha receptividad por parte de las cafeterías. Justo ahora que estaba la semana pasada en esta cafetería que te comenté, vi justo esa interacción con una señora que entró, señora ya de edad. No sé, hacía el ojo, sin ser un poco prejuicioso, diría pues sus 70, 60 años, 60. 70 por ahí. Quizás 60 porque la vi bastante activa la señora y tenía bastante interacción con el que era el dueño de la cafetería y le había dicho, mira, sí, probé tal, ¿cuándo me vas a traer el de Puno? Y o sea, tenía su dinámica. Y no es que tenía los métodos de filtrado, creo que la señora solo tenía prensa y moca, ¿no? La cafetería italiana. Porque eso fue lo que le comentó, ¿no? O sea, le dijo, ya, dámelo como para cafetera italiana, le dijo así. Y usualmente son los métodos que naturalmente siempre hemos tenido en casa. Yo tengo cafetera italiana hace años, ¿no? Claro, o sea, sí, es de los primeros. Pero, o sea, no necesariamente tienes que cambiar toda tu estructura, sino tienes que cambiar, de repente, lo más importante es el café, ¿no? Claro, claro, exactamente. Y es algo, debo confesar que hay algo que me gusta hacer muchísimo en este mundo del café, que es evangelizar a otras personas. Sí. Eso es... no hay cosa que me encante más que, por ejemplo, estar en casa, juntarme con mi hermana, decirle, mira, este café es de acá, este café es de acá, te lo voy a preparar en este método y en este otro método. Cuando lo prueban es ¡pum! Una explosión, ¿no? Sí. Lo haces con un amigo, lo haces con otra persona, entonces lo vas haciendo y eres como, no sé, como el vendedor de libros, ¿no? De Atalaya, que va de casa en casa y vas mostrando algo nuevo, ¿no? Entonces, Sí. yo me siento realmente satisfecho cuando logro que alguien se enganche, ¿no? Y que diga, la verdad que ya no puedo probar el café que he probado después de que he probado el café que tú me has dado, ¿no? Sí, eso para mí es cambia. como, bien, ¿no? Gol. Cambia bastante, o sea, en mi caso, como he hecho muchas de estas iteraciones, me pasa dos cosas, o se enamoran del café o se enamoran del ritual, ¿no? Claro. Entonces el ritual también, o sea, verlo es muy agradable también, ¿no? O sea, este proceso de molerlo. El proceso de molerlo tiene un proceso bien bacán, que al momento de tú molerlo estás liberando también gases, Y que el duran olor. unos segundos. Y ese olor del café no necesariamente son sabores que vas a percibir en el café, pero es un olor que para mí, yo personalmente no lo cambiaría por tener el café molido, ¿no? Claro. Entonces ese proceso de molerlo, ese proceso de qué sé yo, de prepararlo también genera otros olores que de repente tampoco los vas a sentir en el café final, pero todo ese ritual Es es una relativamente locura. placentero, ¿no? Bueno, mi hermano, vamos cerrando esta conversación y quería proponerte de pronto que pudiéramos pimponear algunas ideas de cómo podríamos recomendar o aconsejar a gente que recién se está iniciando en el mundo del café, qué podría empezar a hacer, ¿no? Mira, primero depende mucho de qué les gusta, ¿no? Si lo que naturalmente les gusta es el café negro, de repente va a ser un poco más fácil poder acercarlos hacia otras variedades de café sin ningún tipo de aditivos, ¿no? Que sea un café filtrado donde lo puedan disfrutar un poco más, obviamente sin echarle azúcar, sin echarle leche. No es que esté mal, pero como te digo, son diferentes formas de disfrutar el café, ¿no? Si ya les gusta ese método, lo que definitivamente tienen que cambiar no es el proceso, sino el café como tal, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, existe una gran diferencia, por más que no parezca, entre ir a Starbucks e ir a una cafetería de especialidad, ¿no? No es que alguno de los dos necesariamente esté mal, ¿no? Pero entiéndase que estamos en un contexto donde las cafeterías de especialidad son realmente muy de especialidad, o sea, son cafeterías con procesos muy humanos, ¿no? O sea, mucho contacto con los productores. Y hay una historia detrás. Y hay una historia detrás, exacto. Hay un proceso muy largo, ¿no? Entonces, de por sí van a notar un cambio de no solo de sabor, sino también de experiencia. Porque no es una experiencia que, ya me voy a tomar un frappuccino y ya está. Que no es que esté mal, pero también es otra experiencia. Por más que igual te estés tomando la misma bebida que te tomarías en Starbucks o en Juan Valdez, ese café de especialidad
te va a dar otra experiencia con tu café. Sí, Ese es un muy buen primer acercamiento. Buen punto. Y además, claro, uno se ha acostumbrado a ir a Starbucks para conectarse, ¿no? Y trabajar. Cuando tú te vas a una cafetería de especialidad, por lo general, no es que sea una regla general, te desconectas. Sí, es al revés, ¿no? Como que estás ahí, yo conversas con la he gente. intentado trabajar, pero no se puede. Es mucho difícil. más relajante. Lo que pasa es que el café, naturalmente lo que uno siente como una recarga de energía con el café, lo había comentado al inicio, no es el azúcar, no es tanto las otras cosas. Claro, ¿no? claro. El café naturalmente, el liofilizado, también tiene otros aditivos que no es necesariamente la cafeína lo que te pone como loco, ¿no? Entonces, cuando tú pruebas café filtrado completamente sin nada, sí sientes la cafeína, pero, o sea, de verdad que cuando es un café muy cargado de cafeína, lo sientes hasta en tu mano. O sea, claro, sí. Lo sientes como si fuese un Venom que te está recorriendo todo el cuerpo. Se está trepando, ¿no? Que es la naturaleza de cafeína porque es el momento en el que está haciendo contacto con tu sangre, ¿no? Tal cual. Y obviamente si tienes una recarga de cafeína, te vas a sentir acelerado. Pero no es el mismo acelerado de que te acelera 5 minutos y de ahí te paras, ¿no? Claro, o sea, claro. te puede dejar sin dormir, te puede causar dolores de cabeza, otras cosas, Exacto, ¿no? O sea, exacto. ya tiene otras implicaciones. Me ha pasado. Yo creo que sobre esa línea, la segunda recomendación que daría es acostumbrar al paladar. Primero, a abandonar el azúcar, ¿no? Que es justamente lo que estamos conversando, porque mucho de esta idea de que el café debe ser acompañado de azúcar es para ocultar los amargos, ¿no? Si empiezas a apreciar realmente el sabor del café, vas a notar que en sí mismo es dulce. Hay dulces. No es que sea dulce así como un jugo de naranja, ¿no? Pero sí vas a notar que hay notas dulces, que hay sabores complejos, que hay sabores ácidos, que hay sabores cítricos. Entonces, poco a poco, ¿no? Y lo otro sobre esa línea es acostumbrar al paladar a tratar de consumir mucho más frutas, vegetales, alimentos que además de hacer tu vida mucho más saludable, van a ayudarte a identificar más esas asociaciones de sabor, ¿no? Sí. De hecho en la carta se recomienda mucho eso, ¿no? Que puedas tener mucha presencia de alimentos en tu nutrición diaria, que sé yo, frutas y de repente incluso algunas verduras como para que tengas ese contacto para el momento de tú probar un café que de repente tenga unas notas frutales o algo así, puedas realmente identificarlo un poco más rápido, ¿no? La compra de café probablemente sea de las más importantes, ¿no? Y la recomendación que había dado más o menos a mitad del programa era esa, ¿no? O sea, guíense mucho del café que tiene mucha trazabilidad. Del origen. Es importante del origen y demás. Que sepan, ¿no? No acepten un café, o sea, tampoco esto es penado, ¿no? Por ley, pero traten de no aceptar un café. A mí me pasó mucho de ir a lugares donde vendían café, donde yo le preguntaba, ¿y esto de dónde es? ¿Y qué variedad es? Y no sabían darme respuesta. Es decir, yo estaba consumiendo un producto que realmente no sabía lo que iba a consumir finalmente. Entonces, a veces por ahorrarte unos soles, llevas a tu casa un café que Dios sabe dónde ha sido hecho y cómo ha sido hecho, cuando pues de lo contrario podrías como que saber toda la historia que está detrás de eso. Y ahora yo también tengo una recomendación un poco polémica que es sobre el café molido, que usualmente, o sea, no recomiendo comprar café molido, sobre todo en lugares comerciales. O sea, si lo vas a comprar en Plaza Vea, no lo compres molido. Pero si lo vas a comprar de una cafetería especialidad, lo más probable es que te lo muelan al momento. Claro. Entonces, eso sí es algo relativamente beneficioso porque el café por ahí puede tener una duración de 3 a 4 semanas. Claro. Y si es tu consumo habitual, se te va a acabar al momento de que ya más o menos esté perdiendo sus atributos, ¿no? Entonces, usualmente el molido también es un punto súper importante porque al comprarlo en grano, ya como que le estás exigiendo al consumidor que tenga su propio molino, que sepa más o menos cómo molerlo, sepa cómo darle el tratamiento. Entonces, que es educación finalmente. Claro, y puede pasar de que tengas el café en grano y que por ahí de repente tengas un molino, pero digas, pucha, qué flojera tener que molerlo, tener que hasta pesarlo porque también no vas a moler de más, ¿no? Entonces sí, o sea, yo diría que el molido también es un punto importante, pero usualmente las cafeterías de especialidad te dan esa facilidad de molerlo al tipo de cafetera que tú usas, de método, ¿no? que tengas. Y eso ayuda un montón sobre todo. Y ahí sí tienes un proceso mucho más rápido de preparar el café en casa, ¿no? Claro. Entonces si ya tienes una prensa francesa y ya tienes el agua hervida, entre comillas, te vas a demorar de verdad que 5 minutos en hacer un café. Poquísimo tiempo. Excelente, me quedo con esa. Creo que la última que recomendaría es que si pueden, vayan probando nuevos métodos, nuevas formas. Cada método es distinto, cada método extrae el café de diferentes maneras. Entonces, de pronto te has acostumbrado a tomar el café siempre en la moka y está bien. Pero si puedes también salte de ese espacio, cruza la línea y atrévete con otros.
Ojo, no tienes que comprarte todos los métodos de una, ¿no? Puedes ir poco a poco intentándolo. Sí. Y creo que vas a descubrir un mundo que es bastante amplio e inacabable, ¿no? Creo que los cafés que tenemos nunca va a haber una vida para terminar de Sí. consumirlos. O sea, hay un método, por ejemplo, solo para terminar, hay un método que lo venden en Plaza Vea haciendo como que un medio cherry, que es el Melita, que lo tengo por acá. A ver. Y este método, por ejemplo, sí lo recomiendo. Es súper económico. O sea, está 10 soles, me parece, el filtro. Y los filtros también están por ahí. Están como dice. O sea, Excelente. para lo que vas a usar diario, para una tacita, está más que perfecto. Y los filtros son baratos. O sea, a comparación de lo que te costaría un filtro, por ejemplo, para B60 o algo así, Claro. está súper barato. Claro súper que sí, económico. claro que sí. Y bueno, siempre saben que tienen la opción de ir al centro de Lima, hay formas de Sí, conseguir sí, métodos sí. de manera barata, también hay formas de traerlos de otros lugares, ¿no? No siempre tienen que ir a las tiendas más caras a comprar sus métodos. Claro, en Ya realidad depende depende de mucho ustedes, de lo que quieras hacer, de lo que quieras probar y jugar un poco con la lógica del café, ¿no? Excelente, entonces hemos hablado algo, una ínfima, milésima parte de lo que es todo este mundo tan interesante, tan hermoso. Seguramente ya estaremos luego compartiendo más, teniendo este tipo de conversaciones, parte 2, parte 3, parte 4. Pero nada, no se olviden de buscarnos en redes. ¿Quieres dar alguna red social donde quieran encontrarte? O sea, Algún apenas he proyecto, abierto tus sí. en vivo. Sí, o sea, apenas he empezado un pequeño proyecto nada más compartiendo un poco sobre las experiencias del café que se llama Fan of Coffee, que está en Instagram. Es el único en realidad sobre el cual hablo únicamente de café, ¿no? Excelente, excelente. Poco a poco vamos creciendo con ese proyecto. Nada, un abrazo.